Amados del Señor, muy buenas noches. Soy la pastora Liliana. Quiero compartir con ustedes un tiempo de oración por las naciones, pero antes les pido por favor que me acompañen a Jeremías 52. Vamos a leer un pasaje precioso que nos contextualiza en la oración que vamos a hacer en esta noche. Versículo 1. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo el ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Amados hermanos, este capítulo de las Sagradas Escrituras nos muestran una situación terrible por la que estaba pasando el pueblo de Dios. El Señor estaba hastiado de tanto pecado, no solamente del pueblo, sino de los mismos gobernantes. Era tanto el pecado a los ojos del Señor lo que había hecho este rey y el pueblo, y también los ancestros de ellos, sus padres, que viene la ira de Dios sobre Jerusalén y sobre Judá, y los echa, dice literalmente la palabra, de su presencia. Es imprescindible que nosotros tengamos en cuenta lo importante que es estar bajo la gracia divina. Estar bajo la gracia no es solamente estar bajo la connotación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el amor inmerecido de Dios para con su pueblo. No somos merecedores de esa gracia, pero la gracia nos es otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo. No basta con decir somos cristianos, no basta con decir somos parte de la iglesia de Cristo. Debemos vivir la palabra, y Dios nos ha llamado a la obediencia. Este pueblo de Israel, de Judá, Jerusalén y Judá, se habían salido de las manos de Dios, de los parámetros, de los preceptos del Señor, hicieron lo que quisieron. Sus gobernantes tomaron la autoridad por su cuenta y desconocieron al Dios vivo. Ese Dios que les dio la victoria en las batallas, en las guerras, una y otra vez, lo desconocieron, le voltearon la espalda. Vemos cómo hijos siguieron los malos ejemplos de sus padres, y los nietos los malos ejemplos de sus abuelos, y así se fue prolongando el pecado de generación en generación. Olvidaron al Señor y lo sacaron de sus vidas. Por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es muy importante que nosotros comprendamos que necesitamos venir a esa gracia, a ese favor de nuestro Señor Jesucristo, a ese amor que solamente nos puede dar Él, a ese camino de redención. Es necesario que comprendamos que debemos valorar todo lo que Dios nos ha dado. Dios no puede ser burlado, no podemos tomar el evangelio en juego. Viene juicio sobre las naciones de la tierra muchas veces, porque desde las cabezas hasta el más pequeño de los hombres cometen injusticia, prevaricación,
y abominación delante de Dios. Nosotros como iglesia marcamos la diferencia. Estamos llamados a vivir en santidad y podemos a través de la santidad cambiar la resolución, cambiar el destino de nuestra nación y el destino de nuestro país. Comparado, el número del pueblo cristiano es pequeño o es menor al pueblo de los no creyentes. Sin embargo, un pequeño grupo, tú y yo, con el Señor somos multitud. Si nosotros volvemos el corazón a Dios en clamor, en humillación, suplicándole al Señor que perdone nuestras naciones, que perdone los gobernantes de nuestras naciones que han gobernado con injusticia, va a venir la misericordia de Dios sobre nosotros. Vino hambre a este pueblo. Nosotros vemos que prevaleció el hambre, dice el versículo 6, en la ciudad. Y esto es lo que nosotros estamos viendo: hambre, escasez, pobreza, ruina. La situación social de muchos países es deplorable. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Acá dice que el ejército de los caldeos se levantaron contra esa ciudad. El ejército caldeo, el ejército de Babilonia se ha levantado contra la iglesia de Dios. Babilonia se ha levantado a destruir ministerios, destruir iglesias, congregaciones. ¿Cómo lo hace? Llevando a la gente a la esclavitud, llevando a la gente al pecado, llevando a la gente a la fornicación, a tener una vida doble, a tener pecado. ¿Cómo se levanta Babilonia en una nación? A través de la idolatría. Nuestras naciones están atestadas en su gran mayoría de idolatría, de maldad. Hay pecado en nuestras naciones. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Pronunciarnos ante ese pecado. Manifestarle al Señor y también manifestar públicamente que estamos en desacuerdo. La iglesia no está de acuerdo con la descomposición social. La iglesia no está de acuerdo con el narcotráfico. La iglesia no está de acuerdo con el derramamiento de sangre, con el aborto, con los asesinatos. La iglesia no está de acuerdo con el homosexualismo. Pero no basta solamente con proclamarlo, decirlo y anunciarlo. Nosotros estamos llamados a vivir vidas de integridad, de santidad y de justicia. Marquemos la diferencia. ¿Cómo? Con nuestra oración. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Dice esta palabra también que una vez que prendieron al rey, versículo 9, le hicieron venir, pero dice el 10 que le degollaron a sus hijos. Esto es lo que hace Babilonia. Babilonia coge los hijos del reino, los lleva al pecado y luego los sume en la vergüenza para destruirlos. No solamente estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de nuestros compatriotas, estoy hablando de las naciones de la tierra. Estamos hablando de que el hombre desde hace miles de años se alejó del Señor, tomó la decisión de alejarse del Señor. Un día le dijo a Dios: ya no quiero que elijas por mí, yo lo quiero hacer. Yo tomo del árbol del bien y del mal, yo decido lo que quiero hacer con mi vida. La naturaleza pecaminosa llevó al hombre, llevó a la raza humana a la destrucción. Y para allá va mucha gente. Millones de personas van camino a la destrucción porque no han mirado al Dios vivo, no han volteado su rostro al Dios de la misericordia. Y algunos voltean el rostro solo por interés y pronto se alejan a hacer sus males, a coger sus caminos de pecado. Y eso es reprobable. Estos hijos fueron degollados delante del rey Sedequías. Pero lo más triste es que a este rey, el enemigo, Nabucodonosor, Babilonia, le sacó los ojos. Y eso es lo que pasa con muchos gobernantes de las naciones. Están en ceguera espiritual. Los líderes de las naciones en su gran mayoría están en ceguera espiritual. Y nosotros como iglesia clamamos, vamos a clamar para que sea quebrantada la ceguera espiritual, para que sea quitado los velos que tienen ellos de sus ojos, que no les deja ver, que necesitan a Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay personas que teniendo ojos no ven, porque nos hacemos semejantes también a los ídolos muchas veces por nuestro pecado. Quitemos en esta noche las barreras de la ceguera, la negligencia y todo obstáculo espiritual que tienen nuestros pueblos y clamemos por la libertad.
Clamemos para sacar de la oscuridad espiritual, de la ceguera espiritual a tantos gobernantes que han sido tomados en cautiverio, atados con grillos espirituales para que no les resplandezca la gloria de Dios. Unámonos entonces en oración, amados hermanos, para poder llevar una oración que agrade a Dios. Entonces dispongamos todo nuestro ser y clamemos al Espíritu Santo para que traiga esa dirección correcta. Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos. Espíritu Santo, sea tu nombre glorificado, exaltado y honrado. Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia para darte honor, alabanza, para decirte que te necesitamos, para suplicarte, Espíritu Santo, que nos ayudes a orar. Inclina nuestro corazón a ti, guíanos para orar conforme a tu propósito. No sabemos qué decir, no sabemos cómo clamar. Hay una palabra que nos muestra la condición de nuestra nación, de las naciones de la tierra, pero solo tú sabes cuál es la oración correcta. Dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, aquí estamos delante de ti por la justicia, la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque nos limpia, nos perdona, nos santifica. Nos quita toda mancha de pecado, borra nuestras rebeliones y nuestra maldad. Ante ti presentamos nuestra vida. Hemos pecado en contra tuya. Hemos pecado cuando no guardamos tus preceptos. Hemos pecado cuando no guardamos tu consejo. Pecamos con pereza, con negligencia, siendo irresponsable muchas veces a lo que nos mandas a hacer. Nuestros hijos han pecado de ti. Se han apartado de tu camino, de tus mandamientos, de tus preceptos. Han hecho lo malo delante de tus ojos y nosotros te pedimos perdón por nuestros hijos porque te han fallado. Nuestros nietos, sobrinos, hermanos, primos, tíos te han fallado. Nuestra familia te ha fallado, Señor. Nuestro país te ha fallado. Hoy te pido perdón por cada país que representamos. Hoy te pido perdón por Israel, mi país. Hoy te pido perdón por Colombia, mi nación. Hoy te pido perdón por Guatemala. Te pedimos perdón también por Costa Rica, por Puerto Rico. Te pedimos perdón por México. Clamamos por tu misericordia, Señor, por las naciones de la tierra. Te pedimos perdón por los gobernantes porque han pecado con ceguera, con sordera espiritual, porque pronto se alejaron, se rebeldizaron contra ti, no se han querido someter a tus leyes, tus preceptos, tus mandamientos. Hoy te pedimos perdón por los habitantes de las naciones de la tierra, porque se han alejado de ti a la prostitución, al camino de la delincuencia. La avaricia predominó en sus corazones. Ha sido más fácil robar y delinquir que trabajar honestamente para conseguir con el sudor de la frente lo que anhelan, lo que desean. Dios de los cielos y de la tierra, los países hispanos hemos pecado contra ti, no solamente los gobernantes. Toda familia, toda carne se ha levantado contra los principios del reino de Dios, contra la misma creación. Hemos dañado la tierra, hemos derramado sangre inocente. Te pedimos tu perdón por nuestra dureza de corazón, por la maldad, porque la fornicación se ha aumentado. Los principios en los hogares se han quebrantado. Ya no se vive la unidad, el amor, la fidelidad. Hemos caído en un machismo. Pero sobre todo, Dios, hemos caído en la injusticia, en la crueldad. Los hombres se han hecho crueles con sus propias esposas. Deshonraron a la mujer de su juventud. Dios, perdónanos, Señor, porque lo más triste de todo esto es que nos justificamos en nuestras debilidades, creyendo que tú nos tienes que comprender todo, que tú tienes que avalar todo tipo de pecado porque eres un Dios bueno y lleno de amor. Qué equivocados estamos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces se nos olvida que los estándares de santidad que maneja el reino de los cielos es diferente a los nuestros. Tú dijiste claramente que nuestros pensamientos no son los tuyos y tus caminos no son los nuestros, precisamente porque nuestro corazón se inclina de continuo al mal. Y tú eres santo, absolutamente santo y bueno. Por eso en esta noche te pedimos tu perdón, te pedimos tu misericordia, te suplicamos tu compasión en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.